Brasil. El candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ganará sin duda, según las encuestas, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese gran país. Nueva York, Asamblea General de Naciones Unidas, la número 73, desde la creación de este organismo internacional. Han hablado ya varios mandatarios de diferentes países del globo. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria, Barracal Propiedades y Seminario Internacional de Creatividad e Innovación. Vamos a Brasil, en donde la próxima semana, o sea, el 7 de octubre, tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese gran país. Dos candidatos favoritos, más otros candidatos más pequeños, pero hablaremos de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, nombrado a última hora cuando definitivamente las diferentes cortes supremas, federales, etcétera, determinaron que el precandidato Ignacio Lula da Silva no podía ser candidato por estar cumpliendo una pena en la cárcel. La candidatura de Fernando Haddad está dirigida directamente por Lula da Silva desde la cárcel y las encuestas lo dan ganador. Por consiguiente, lo más probable es que sí sea el próximo presidente de Brasil, pero no llegará primero, que hubiera sido el caso de Lula da Silva, en la primera vuelta de estas presidenciales el 7 de octubre. Las encuestas le dan el primer lugar a Jair Bolsonaro, a pesar de que todavía está hospitalizado luego de un atentado con cuchillo que sufrió hace algunas semanas. Es un candidato de la extrema derecha, un militar en retiro, que apoya las dictaduras que hubo en Brasil entre 1964, después del derrocamiento de João Goulart, y 1985, en que Brasil volvió entonces a la democracia. Es un candidato xenófobo, racista, ha tenido expresiones como diciendo que los negros llegaron a América no porque los hayan traído con el tráfico de esclavos, sino que porque ellos quisieron, y que mejor se hubieran quedado en África. Además, no reconoce los nuevos cánones de la sexualidad que ya prácticamente en todo el mundo se reconocen. Rechaza la homosexualidad, rechaza la transexualidad e implica que ha puesto en su programa que todo esto va a quedar prohibido penalmente si él es elegido presidente. Además, frente al hecho de que una parlamentaria brasileña habló contra él en un debate sobre la penalización de las violaciones, simplemente le dijo: mire, yo no la violo a usted porque por fea no se lo merece. Esa es una de sus afirmaciones. En general, los analistas y también los políticos, los parlamentarios, tanto de derecha como de izquierda, lo han calificado como el tosco. Ese es el apelativo que ha recibido, incluso desde sus propios aliados. Esta extrema derecha xenófoba, homofóbica, nacionalista, populista, que ha obtenido muchos votos en varias elecciones en los últimos
2 o 3 años en el mundo entero. Pensemos en Marine Le Pen en Francia, en el candidato de extrema derecha en Austria, etcétera, hará que sin duda el resultado sea algo estrecho. Todas las encuestas dan ganador a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, que volvería al poder después del impeachment que hubo hace un par de años. Volvería el Partido de los Trabajadores al poder. El Partido de los Trabajadores tiene una fuerte oposición en el centro y en la derecha, pero se supone y plantean los diferentes analistas que se producirá un caso un poco como el de Francia, en donde salió elegido Macron y votaron por Macron tanto la derecha como la izquierda para impedir el acceso a la presidencia de Marine Le Pen. Es decir, que el Partido de los Trabajadores, bastante en decadencia después de la salida de Dilma Rousseff, no tendría mayoría, pero recibiría un voto masivo desde el centro y desde la derecha para impedir el acceso a la presidencia de Jair Bolsonaro, de la extrema derecha. Por consiguiente, podemos concluir diciendo que la oposición a Bolsonaro, o el sentimiento opuesto a los planteamientos de Bolsonaro, es más fuerte que el apoyo real a Haddad. Esto significa que en la segunda vuelta bastante probable es que Haddad llegue a la presidencia. Él fue ministro de Educación en el gobierno anterior de Dilma Rousseff y además fue alcalde de Sao Paulo, una de las ciudades más grandes del mundo. Es un gran desafío, pero no tiene un apoyo electoral o popular que haga que en su presidencia beneficie de una mayoría parlamentaria. Por consiguiente, Haddad, probable futuro presidente de Brasil, con una minoría parlamentaria que sin duda le impedirá gobernar según su programa. Vamos a Nueva York, en donde ya ha comenzado la 73 Asamblea General de Naciones Unidas. La primera Asamblea General de Naciones Unidas tuvo lugar en 1945, inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Esta asamblea creó el Consejo de Seguridad y además creó varias instancias que poco a poco se fueron armando. Ya conocemos el Tribunal de la Haya, también el Tribunal Penal Internacional, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la UNICEF, etcétera, organismos que tienen en el fondo una función centralizada en el desarrollo de la paz en el mundo. Conviene expresar en estos momentos que si la labor de las Naciones Unidas no ha sido coronada por un éxito del 100%, sí debemos plantear y reconocer que desde 1945 hasta este minuto el mundo ha conocido menos guerras. Igual, Siria, Irak contra Irán, Estados Unidos contra Irak, Medio Oriente, Yemen, Mali, hay guerras. Y esperamos que de alguna manera puedan resolverse lo antes posible de manera pacífica. Pero Naciones Unidas ha logrado, con su quehacer y con su actividad, evitar una tercera guerra mundial, la que probablemente, si no existiera esta organización de 200 países de la Tierra, esa tercera guerra mundial probablemente ya hubiera ocurrido. La Asamblea General comienza con la exposición durante 30 o 40 minutos
de los mandatarios, de los jefes de Estados miembros de Naciones Unidas que deseen intervenir. No se sabía, y nosotros pensábamos que no lo iba a hacer, puesto que Donald Trump ya había planteado que su país estaba pensando en retirarse de Naciones Unidas, no se sabía si iba a intervenir. Bueno, intervino causando varias risas, puesto que en un momento afirmó que su gobierno en 2 años, que todavía no lleva 2 años, ha hecho más por el mundo que todos los gobiernos norteamericanos que le precedieron. Eso causó una carcajada en la asamblea, a la que él respondió que no era la reacción que esperaba. Por otra parte, tema central de esta asamblea ha sido Venezuela. No olvidemos, lo hablábamos en el escáner internacional anterior, que Venezuela ha firmado importantes pactos con China. Por consiguiente, esto causa una seria preocupación, no solo en Estados Unidos, sino que también en el resto de Sudamérica, lo que hace que los mandatarios sudamericanos que hablaron en la Asamblea General plantearon acusar a Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Es importante que exista este Tribunal Penal Internacional encargado de escuchar, entender, analizar y sentenciar las causas en donde hay mandatarios que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, mandatarios o ex-mandatarios. Y es importante que cualquier gobernante que sea sospechoso, porque las pruebas hay que presentarlas ante el tribunal, que sea sospechoso de haber cometido crímenes de lesa humanidad, es importante que el Tribunal Penal Internacional entienda estas causas y se pronuncie. Además, es un tribunal que tiene competencia para dictar penas. No olvidemos que hay un expresidente de la antigua Yugoslavia que está aún cumpliendo con una pena que le dictaminó el Tribunal Penal Internacional. ¿Llegará esta acusación a ver el día? No lo sabemos, pero hay varios mandatarios que sí se han manifestado favorables a esta presentación de una demanda ante el Tribunal Penal Internacional, que, recordemos, funciona en el mismo edificio, el Palacio de la Paz, en el mismo edificio en donde funciona la Corte Internacional de La Haya, encargada de dirimir los litigios que puedan existir entre 2 o más países. El presidente Piñera de Chile fue recibido por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una reunión que duró cerca de 40 minutos. Es un tiempo bastante extendido en reuniones de 2 mandatarios, y luego informaron que se habían reunido para ver diferentes temas comerciales entre Chile y Estados Unidos. Se sabe, se filtró que Donald Trump le planteó a Piñera que Estados Unidos también, y así lo dijo en las Naciones Unidas, estaba pensando en una invasión de Venezuela para sacar al gobernante Maduro y llamar a elecciones o poner a algún presidente, lo que nos parece completamente coherente en la medida en que para Estados Unidos que China llegue tan cerca ahí en el Mar Caribe es un verdadero dolor de cabeza, mucho más grande que el dolor de cabeza que pudiera causarle a la Casa Blanca, y que no sería el primero, en relación con los derechos humanos o en relación con la crisis económica que afecta a los ciudadanos de Venezuela. El tema importante allí es la llegada de China a Sudamérica, y Donald Trump está buscando apoyos para poder invadir Venezuela. Se sabe, además, se filtró que el presidente Piñera le dijo que no era
una buena opción. Por consiguiente, se estima que no hay apoyo chileno a una invasión de Venezuela, pero se desconoce la posición de los otros gobiernos de América del Sur, que ya se habían opuesto anteriormente en una gira del vicepresidente de Estados Unidos a una invasión. Por consiguiente, lo más probable es que los países sudamericanos continúen oponiéndose a una invasión, a pesar de que están de acuerdo en buscar todos las medidas legales internacionalmente para favorecer una salida de Nicolás Maduro, quien también habló en la Asamblea General de Naciones Unidas, planteando que él está totalmente dispuesto a juntarse con Donald Trump para conversar, y Donald Trump respondió fuera de la Asamblea que probablemente sí lo iba a recibir. Esto muestra que Donald Trump, desde que inició su mandato, está favorable a las relaciones bilaterales con aquellos países que le causan problemas, los vamos a llamar países enemigos. Donald Trump rompió con esta dinámica de que el Consejo de Seguridad manejara la paz en Corea, y fue a encontrarse con su enemigo Kim Jong-un de Corea del Norte en Singapur. Lo mismo está planteando con con Irán. Se retiró del tratado 6+1 con Irán, pero ha dicho que está totalmente dispuesto a recibir al presidente Rouhani para conversar. Y lo mismo ocurre con Maduro. No ha insistido el gobierno norteamericano en la OEA para aplicar la causa democrática que permite la expulsión de un país de la OEA con todas las consecuencias que eso significa cuando no hay democracia. Hasta ahora se ha usado solamente contra Cuba la causa democrática. No hay acuerdo entre los países de la OEA en expulsar a Venezuela. Sin embargo, Donald Trump habla ahora de una conversación bilateral, ya no en el marco de la OEA, sino que está dispuesto a conversar con Maduro. Veremos si ocurre, y si ocurriere, veremos qué resulta de eso. Dentro de estas mismas relaciones bilaterales, ante la insistencia de Sebastián Piñera, presidente de Chile, para que Donald Trump acepte participar en Santiago de Chile a principios del próximo año en la cumbre APEC, Donald Trump le respondió que eso estaba por verse. No le aceptó, como no lo ha hecho hasta ahora, y como sí lo han hecho prácticamente todos los mandatarios de la APEC, no le aceptó la invitación, y no sabemos aquí en Chile, donde se graba Scanner Internacional, si Donald Trump estará presente en la cumbre APEC. Recordemos que no estuvo presente en la cumbre anterior, y lo más probable, creemos, es que tampoco esté presente. La política de Trump a nivel internacional es bilateral. Se ha retirado de muchos acuerdos entre muchos países, como el Acuerdo de París, la UNESCO, y habló de retirarse de la APEC. No lo ha hecho, pero no participó en la última, y pensamos que no va a participar en la próxima en Santiago de Chile. Finalmente, tal vez como detalle humorístico, si es que se permite un detalle humorístico en la crueldad de las guerras, había anunciado Donald Trump que sus asesores para Medio Oriente, su yerno, Jared Kushner, y Jason Greenblatt, con quien solo tengo un alcance de nombre, aunque no lo sé, ya tenían prácticamente terminado el plan de paz para el Medio Oriente, y que este plan de paz iba a contemplar soluciones que nunca se habían planteado. Descubrió la rueda, descubrió la pólvora, que la novedad
que viene en estas propuestas de Jason Greenblatt, Jared Kushner y por supuesto el mismo presidente de Estados Unidos, es la solución a dos estados. Y la verdad es que la solución a dos estados, que nos parece aquí en Escáner Internacional que es la solución, así como a la mayoría de los especialistas en el tema, ya fue planteada en la resolución de partición del año 48 en Naciones Unidas y ha sido planteada en todas las conversaciones de paz que han habido, sean estas la de Camp David, la de Ciudad del Vaticano y la más importante, la de los acuerdos de Oslo. Siempre se habló de una solución en dos estados que hasta ahora, por diversas razones, no se ha podido concretar. Pero esa es la novedad de la propuesta que va a hacer la Casa Blanca ahora. Ojalá se concrete, porque la paz en Medio Oriente la desean millones y millones de personas en el mundo, entre los que por supuesto nos contamos. Para terminar, el día lunes el Tribunal o la Corte Internacional de Justicia en La Haya dará su veredicto final, inapelable, sobre el conflicto entre Bolivia y Chile. Comentaremos el tema en nuestra próxima emisión. Solo diremos que Bolivia viajó a La Haya para escuchar el fallo con una delegación de 30 personas, en los que hay expresidentes, presidente, puesto que Evo Morales ya está en La Haya, y otros personalidades bolivianas. Recordemos que en el momento de esta grabación no conocemos el fallo por el momento. Tal vez cuando usted nos vea en Escáner Internacional ya se conozca, pero en este momento no. Por el caso de Chile no asiste nadie, salvo los abogados chilenos, en este caso Claudio Grossman, y la embajadora de Chile en La Haya, que es miembro del equipo de juristas chilenos. Solo estas dos personas van a estar presentes en representación de Chile, y no habrá ni presidente, ni canciller, ni expresidentes, ni nadie más. Comentaremos el fallo en la próxima ocasión, porque ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.